Muy bien, yo quiero presentarte, estudiando el mensaje a la iglesia de Tiatira, tres temas. Tienen, tienen algo en común estos tres temas. Son parte del mensaje que Jesucristo da a esta iglesia. Pero son tres temas dobles que nos permiten a nosotros ver esta dualidad de moral, inmoral, en su verdadera magnitud. Así que vale la pena que las entendamos. Primero, el verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Allí el Señor hace, como siempre, en cada iglesia, su presentación. Y allí en esa presentación, el Señor va a presentar, según su punto de vista, según cómo lo ve el Señor, un doble calificativo a la iglesia. No es que meramente habían algunos morales y otros inmorales, sino que podía darse el caso que alguien tuviera las dos cosas juntas y no se diera cuenta. Un doble diagnóstico para esta iglesia. Certeramente el Señor muestra con dos palabras, para que te acuerdes, dos palabras con T de tiempo. La primera palabra es trayectoria. Dios muestra su trayectoria. Jesús muestra a esa iglesia cómo Él ve la trayectoria que vive como iglesia. Y eso está en los versos 18 y 19. Veamos el verso 18, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y aquí está la trayectoria que él ve. Yo conozco tus obras. Ya sabemos el valor del verbo conocer, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Omnisciencia. Está hablando de Dios conociendo a esa iglesia. Cuando le dice yo conozco, es decir, no se le escapa ningún detalle. No se equivoca en ninguna cosa. Él lo sabe todo, ¿verdad? Y eso también también se ventila en tu propia vida. Él sabe todo lo tuyo, aún lo que tú no logras desentrañar como verdad o como perteneciente a tu experiencia, Él lo sabe. Tú tienes una necesidad y antes que la verbalices diciendo al Señor necesito esto, Él lo sabe. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que vas a decir, Él lo sabe todo. Nada está fuera de su alcance y de su control. El Señor, sin embargo, tienes tu Biblia abierta ahí en Apocalipsis 1:2. Verás que el Señor se ha presentado en toda su gloria y se ha mostrado en una visión al apóstol. El apóstol ha caído como muerto viendo la gloria de Jesús. ¡Qué distinto Jesús! Ya no es el carpintero de Nazaret. Ya no es aquel que iba predicando el amor. Ahora está en toda su gloria. Y los versos desde el capítulo 1, del verso 11 hasta el verso 16, ahí Juan describe lo que ve allí, pero curiosamente compara esa declaración con la forma como se presenta Tiatira. Y verás que ahí solamente describe dos cosas, ¿no? Sus ojos y sus pies. Y eso tiene un mensaje, sus ojos y sus pies. Los ojos nos dice que Él todo lo ve. Y sus pies es que Él está apto, presuroso, capaz de perseguir todo lo malo. Y por supuesto, darle su retribución. ¿Me entiendes? Son dos cosas que el Señor exalta allí. Que no hay nada que suceda bajo su creación que quede fuera de su alcance y que Él está dispuesto a echar fuera lo malo y conservar lo bueno. Esas dos cosas necesitamos entender en esta vista que el Señor hace de esta pequeña iglesia y
y vuelca su trayectoria, que la verdad, cualquier iglesia en la tierra quisiera tener esta calidad de iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, yo conozco tus obras, y mira lo que menciona, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. La verdad que esto está pésimamente escrito. Tú no hablas así. Tú pones comitas entre una y otra, ¿verdad? No le pones sí, pero Juan puso Elí, Elí y Elí. ¿Para qué? Para que el lector se diera cuenta que cada una de esas categorías tiene un valor por sí misma. Y que si uno es un estudiante de las Escrituras, debía entender que cuando Jesús habla de amor, está diciendo, esta iglesia tiene muchas cosas que elogiar. Primero, que todas sus obras tienen un motor. ¿Cuál es el motor? Grítalo. El amor. O sea, todo lo hace por amor. No hay nada que haga por conveniencia, no hay nada que haga por obligación, lo hace por amor. Y no es un amor humano, sino es el amor de Dios, perfecto en todas sus perfecciones, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Todas las obras, yo conozco tus obras, todas las haces motivadas por el amor, pero originadas por la fe. ¿Te das cuenta? Y así puedes disgregar cada una. Puedes decir motivadas por el amor, originadas por la fe, dinamizadas por el servicio. Porque se entiende que en la iglesia de Cristo no hay miembros ociosos. No existen apéndices en el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Por utilizar algo que todavía los médicos dilucidan. ¿Para qué sirve el apéndice si al final hay que sacarlo? ¿No es cierto? Pues bien, el cristiano que hace todo motivado por el amor y con el basamento de la fe, entonces dinamiza su servicio, quiere servir al Señor. Cuando hemos tenido nuestra feria de servicios, ¿recuerdas? Hace unos días, cientos y cientos de miembros de la iglesia vinieron aquí. A mí me emocionaba ver parejas jóvenes con sus bebitos en brazos en este frío limeño, pero querían venir, querían inscribirse. Yo quiero servir al Señor. Cruzar algunas palabras con ellos era maravilloso. Yo quiero servir al Señor. Ya me cansé de estar inactivo. No quiero ser alguien ocioso en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ese servicio no tiene por qué quedarse en el ámbito de este local, por supuesto. Tú puedes servir a Cristo en tu trabajo, en tu hogar, con la gente que te relacionas de lunes a lunes. No tienes que esperar el día sábado o domingo para estar aquí, hermano. ¿Me entiendes? Me escucho que alguien diga amén, así es. Amén significa así sea. Pues bien, y puedes seguir entonces separando, motivada por el amor, originadas por la fe, dinamizadas, es decir, puestas en marcha por el servicio y ejecutadas con paciencia. Pero una paciencia que crece, una paciencia que crece. ¿Por qué crece? Porque ahí están los resultados. Cada día sus obras son mayores y mejores. ¿Estás leyéndolo? A ver, personalicemos esto. ¿Es así mi vida, Señor? Todo lo que yo hago tiene un motor que es tu amor. Nada hago por interés, nada hago por conveniencia, nada hago por furia o tantas motivaciones que puedo ver. No, yo escojo hacer todas las cosas por amor. Y por supuesto lo hago porque he conocido la fe verdadera. Y tú me has regalado fe para creer que tu obra en la cruz fue para mí y por mí. ¿Me entiendes? No que es una joyita que me la pongo en el pecho o una cosa escandalosa que me pongo como cantante de moda. ¿Me entiendes? No es un adorno la cruz. La cruz es
es un símbolo de la fe cristiana. Y así sucesivamente, que tú puedes ver eso y decir, Señor, este perfil es lo mío, míralo allí, es lo mío, ya puedes levantarte e irte. Porque no tiene nada más que escuchar. Pero todos estamos en el camino, ¿verdad? Todos estamos luchando. Ya eres salvo. Ya el Señor te conoce y tú lo conoces a Él. Nadie te va a quitar tu lugar en el cielo, ¿verdad? Pero tú quieres ser mejor todavía. Tú quieres que cada noche, cuando pones la cabeza sobre la almohada, hay una palabra de gratitud al Señor. Y antes de cerrar los ojos para descansar, le dice, Señor, gracias porque pude avanzar un peldaño más en mi maduración de vida, en mi propósito de vida. Y si me propuse tratar mejor a mi esposa, hoy día hice una pequeña cosa, lavé los platos. ¿No? Vale la pena guardar silencio por un instante y pensar en esto, mis hermanos. Bueno, eso era la iglesia de Tiatira. Esa era la trayectoria que el Señor veía. Por eso hablamos que en este doble diagnóstico hay una ambivalencia. Esa doble postura de la iglesia aparece en el diagnóstico que hace el Señor. Tu trayectoria vista por el Señor era eso, era digna de muchos elogios, ¿verdad? Pero no solamente eso, había un pero en esa iglesia. A pesar de ese perfil que tenía un pero, una segunda T de tolerancia. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Leamos los versos 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahí está el pero. No podía ser perfecta, como tampoco tú y yo somos perfectos. Estamos en la lucha, como acabo de decir, ¿verdad? Pero ahora aparece este personaje. Los teólogos se dividen. ¿Es una mujer real de carne y hueso esta Jezabel? ¿O es una mujer simbólica que evoca una Jezabel en la historia de Israel? Porque tú retrocedes al Antiguo Testamento y encuentras una Jezabel que se casó con un rey de Israel. Y fue una mujer que casi destruyó la fe de los israelitas. Era una mujer pagana. Bueno, hay que leer Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19, para darse cuenta quién era Jezabel, ¿no? Un día su marido le dijo, mira, le dijo, estoy triste, estoy deprimido, el rey, estoy deprimido. ¿Qué te pasa, mi amor? No, es que en mi terreno que tengo para pasar mis ratos de ocio, al lado hay un terreno más lindo que el mío, pero este Nabot no quiere vender el territorio y yo estoy triste por eso. No te preocupes, le dice. Va, le confisca el terreno, lo mata al dueño y le dice, este terreno, tómalo. Esa era Jezabel. Esa era Jezabel. No te digo cómo murió para no insultar tu sensibilidad estética, pero vale la pena que leas quién era Jezabel. Entonces esta Jezabel que aparece acá, ¿era una mujer real o era simbólico? A lo mejor era una mujer real, pero también simboliza a la otra. ¿Me entiendes? Quizás significa las dos cosas. Hasta ahí podemos llegar en nuestra interpretación, pero para entenderla tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Esta mujer, dice, se cree una profetisa y enseña dos cosas. Enseña seducción y enseña la práctica. Hay que meternos un poquito en el trasfondo
de la cultura de esta ciudad, porque dicen los historiadores que en Tiatira tenía un gran movimiento comercial, a pesar de ser una ciudad pequeña, y hasta ahora lo es porque existe la ciudad. Tenía un gran movimiento comercial y en ese entonces ya los artesanos, ya los comerciantes se dieron cuenta que el negocio se hacía más próspero cuando se unían los comerciantes, se unían los gremios, se unían, por ejemplo, se unían los artesanos que trabajaban con cuero, los artesanos que trabajaban con lana, con seda, se unían entre todos, hacían un gremio, ¿no? Y estos hombres, fuera el gremio que representaban, tenían sus reuniones. Y en estas reuniones siempre había unas cenas en las cuales comían carne que había sido sacrificada a algún ídolo pagano del lugar. Ya sabemos que comer una cosa no hace ni bien ni mal, ¿no es cierto? Eso es digestivo meramente. Pero estos banquetes que hacían estos gremios tenían una connotación presionante sobre todos los ciudadanos. Porque si tú eras cristiano y eras zapatero, querías pertenecer al gremio de los zapateros, pero para estar allí en ese gremio tenías que asistir a sus banquetes. Y esos banquetes imponían que tú comieras esa comida con un afán, con un religioso, pagano totalmente. Y no solamente eso, después de la cena venía la orgía. Y entonces en prácticamente todos los templos habían prostitutas sagradas, pongo sagradas entre comillas. Entonces el adorador, también lo pongo entre comillas, se unía sexualmente con una de esas sacerdotisas y entonces ahí estaba adorando a ese Dios para que le fuera bien en su trabajo. Superstición pura, ¿no es cierto? Es como cuando tú tocas madera, ¿no? ¿Qué hay tanta? Ay, toca madera, te dice la gente. Pon tu ruda ahí detrás de la puerta de tu casa, así es, ¿verdad? Y la gente llega a creer eso. Y el que no tenía esa afiliación a los gremios, entonces se moría de hambre porque no podía ganar nada porque los gremios eran muy fuertes. Era una presión social impresionante. Y esta Jezabel que aparece aquí enseñaba y seducía a la gente. No hay problema, participa nomás. ¿Qué cosa es un bife? Es un bife, cómelo nomás. Y lo que viene después, no te preocupes, lo que haces con tu cuerpo no afecta a lo que haces, el valor de tu espíritu, de tu alma. Esa doble moral, ¿no? Y eso ha permanecido por los siglos de los siglos y se ha metido en el pensamiento occidental. Aunque tú no lo creas, se ha metido en el pensamiento occidental. Muchas cosas que nosotros hacemos porque todo el mundo lo hace, pero no te preguntas si eso es agradable a Dios. Entonces uno puede tener una doble moral también, aún siendo cristiano. Por eso tenemos que estar revisando qué cosa es lo que hacíamos nosotros, si esto es agradable o no es agradable al Señor. Porque la palabra de Dios es sumamente clara en esto, ¿verdad? La semana pasada yo vi un titular en un diario de circulación nacional. Decía, Sexy Halloween. La fiesta Halloween sexy más grande de Latinoamérica. Todo incluido, entre comillas. Para utilizar la frase que utilizan los resorts de todo el mundo, ¿no es cierto? Donde uno va a estos hoteles y tiene todo incluido, comida, bebida, etc. Todo incluido. Pero el todo incluido de una fiesta dedicada al sexo y a Halloween, ya sabes cómo termina. Hoy día veía el periódico y veía fotos en ese diario
jóvenes tirados en la vereda, absolutamente sin conciencia por el alcohol, la droga, qué sé yo. Y uno piensa, ¿eso era todo incluido o era algo más? Pero a nadie se atreve a poner una voz en alto, ni siquiera nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque se ha hecho normal. ¿Me entiendes? Se ha hecho normal. Y te aseguro que tú pasas el diario o lo escuchas en la televisión y te parece una cosa normal. Así es, pues. Y cada día se deteriora más el sistema. Pero ese era este doble diagnóstico que hacía el Señor. Y la pregunta que tenemos que hacernos esta noche es, ¿hasta dónde yo como cristiano debo dos cosas? Aceptar y adoptar esas pautas o esas pautas de las prácticas contemporáneas, de las prácticas de mi día a día en mi país, en mi ciudad, en mi cultura. ¿Hasta cuándo? Porque tú vas a tu trabajo y muchas veces te presionan para que participes en alguna fiestecita que tiene otra connotación, ¿verdad? No sé si es tu experiencia, pero hay presión de todo tipo para que tú tengas una doble moral en estos terrenos. Y uno como cristiano tiene que decidir, recuerda el título de hoy, cediendo a la inmoralidad, porque eso es lo que era el problema de esta iglesia de Tiatira. Uno tiene que responder esta pregunta con toda seriedad. ¿Hasta dónde debo aceptar y adoptar pautas y prácticas que mi mundo contemporáneo me señala, que son normales? ¿Cuántas veces llega abril, en el día de la secretaria, y los ejecutivos van y acosan sutilmente a las secretarias? ¿Verdad? Esa es la sociedad que se llama occidental y cristiana, hermanos. ¿Vas a taparte los ojos para decir, no lo veo? Eso es lo que está pasando. Y ya no hay una voz cristiana que diga, hay otra forma de vivir la vida. Sin portarte como un cucufato, como decimos los limeños, ¿verdad? Sin portarte como un religioso fanático, místico, sino simplemente como un cristiano que tiene una ética no doble, sino solo una ética. Imita a Jesucristo y aborrece lo que aborrece Él. Pero ese es el primero de los temas hoy día, ese doble diagnóstico. Y tú sigues leyendo el mensaje que le da Tiatira, encontramos un segundo tema, que ya no es un doble diagnóstico, sino un doble decreto. Y este es el punto extremo, porque aquí sí es evidente cuando uno lee lo que el Señor dice a la iglesia de Tiatira. Mire el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, etc. Verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mira, si no puedes leer gracia allí. Un Dios que ve que te estás desbarrancando y te da tiempo para que reacciones. Piénsalo. Ahí aparece la gracia de Dios en toda su magnitud. Pero si podemos decir en este doble decreto, tenemos que decir que hay un decreto en un extremo del otro. Y ahí sí la gente está dividida. Yo le llamo un primer decreto, que es un decreto de retribución, porque el Señor retribuye al pecado con castigo. ¿Tú sabes eso? No te escucho. Dios retribuye el pecado con castigo. Entonces, ese es el primero de los decretos que el Señor da, versos 22 y 23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. No está hablando del adulterio físico aquí. Esa cama habla más bien de una camilla donde se deposita un enfermo. Está hablando de una cama de dolor, está hablando de una cama de enfermedad.
Y cuando uno ve tantos enfermos de SIDA, por ejemplo, o de tantas enfermedades de origen sexual, uno se da cuenta cuán real y cuán contemporáneo es este. Porque el Señor lo habla en presente, no dice yo voy a arrojarte, amenazo con arrojarte a esa cama de dolor. No, yo te arrojo ahora, antes que te des cuenta. Al que practica, como dice el verso 22, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Vale la pena subrayar eso. Y a sus hijos heriré de muerte. Es que ¿no conoces tú niños con SIDA? ¿No conoces niños que están infectados porque sus padres están infectados? Son cosas que fácilmente no se hablan, pero están puestas aquí como el mal ejemplo puede cundir, ¿verdad? Y el mal ejemplo puede hacer que si yo tengo un vicio, una tendencia, mi hijo me va a ver como modelo y va a multiplicar en la maldad en su propia vida. En este caso se está hablando de inmoralidad. Pero eso es lo que el Señor dice allí, a los hijos les heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que nos dice, la persistencia en el pecado agrava tu situación espiritual delante de Dios. Una cosa es que tú te desbarranques en el pecado una vez y te arrepientas y vuelvas a la fe. Y otra cosa es que, como algunos dicen, me voy un año al mundo y después regreso. Es una actitud absolutamente irracional, ¿verdad? Pero la persistencia en el pecado te va deteriorando como persona, te va acabando como persona y va malogrando tu posibilidad de recuperación. Eso lo sabemos. Hay entonces un decreto de retribución allí. Y esto es lo que podemos sacar en claro de este decreto de retribución. Uno persiste en un pecado y no solamente, estoy hablando a cristianos, y no solamente te sientes mal cuando has pecado. Vamos a poner una cosa simple. Dices una primera mentira. Tú tienes el Espíritu Santo en el corazón, el Espíritu te exhorta, te dice, has mentido, Roberto, ¿verdad? Se te acaba la paz y mientras no le pidas perdón al Señor y retribuyas con verdad la mentira que hiciste a una persona, eso no termina, esa historia no termina, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa si no lo hago? Mañana vuelvo a mentir y me duele menos. Y al tercer día vuelvo a mentir, me duele menos. ¿Qué está pasando en mi relación con Cristo? Que el Espíritu Santo, la primera vez se contrista, eso es lo que dice la Escritura. No entristezcas al Espíritu Santo, no lo contristes al Espíritu Santo. Pero si yo no arreglo eso y comienzo a persistir en el pecado, entonces llega el momento en que mi mentira se hace verdad en mi mente. Pero si un psicólogo te lo puede decir. Yo estoy seguro, si hay psicólogos en este auditorio, pueden decirme así, que hay muchas personas que tienen ese mal, que creen que la mentira que están diciendo es verdad, porque en su mente se ha producido ese viraje. ¿Por qué? Por esa persistencia en el mentir. Así surge la mitomanía, hermanos. Y ya sabemos lo que enseña 2 Tesalonicenses capítulo 2, que en los tiempos finales la gente va a creer las mentiras que se viene diciendo. Entonces el mundo va a ser un caos. La Escritura nos muestra entonces esta retribución. Un decreto que el Señor hace aún a personas que pueden ser religiosas y pueden llenar las iglesias o los lugares de culto, pero en verdad no quieren arrepentirse. Y esto es lo que sucedía con esta Jezabel y con todo lo que a ella enseñaba. En contraste, hay otro decreto. Yo le llamo el decreto de retención. Porque había
gente en esa iglesia de Tiatira que no siguió a esa Jezabel. Hubo gente que, mira lo que dice los versos 24 y 25, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Por favor, subraye esa última frase. Lo que Dios logra poner en tu mente y en tu corazón, tú lo tomas, ¿verdad? Lo tomas y es tu responsabilidad retenerlo. No te dejes arrebatar lo que el Señor te da. Si el Señor te da una victoria en algún área de tu vida en la cual tú sabes que fuiste esclavizado por mucho tiempo, de repente Dios te da una victoria, pues tómate de esa victoria y alerta a no volver a retroceder. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes. Por eso hablamos de un decreto de retención. ¿Qué cosa significa en el lenguaje profético esta palabra retener? Ya la explicamos en las otras iglesias. Retener es, así como yo tengo este micro, lo estoy reteniendo, es decir, lo tomo con mi mano con firmeza, no se me cae. ¿Por qué? Porque lo tengo retenido. ¿Está claro? Eso en el lenguaje profético significa, retén lo que tienes, no te dejes arrebatar lo que el Señor te ha dado. Tenlo, úsalo. Tienes una victoria en tu hogar, la relación matrimonial comenzó a fluir. Tienes un pequeño triunfo con aquel rival en el trabajo. Ya no lo ves como rival, lo ves como una persona, una criatura de Dios. Cambia tu forma de verlo. Tú te vas a sentir mejor, tú lo vas a asombrar a Él. Ya tuviste una pequeña victoria. En lugar de poner una zancadilla, lo ayudas para que no se caiga. Y esa pequeña victoria tiene que alentarte, porque Dios te da esa fuerza para tener una pequeña victoria. Recuerda que la vida cristiana se construye poco a poco, paso a paso. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el decreto de retención. Mira qué extremos son los dos decretos. Una misma iglesia, a uno el Señor le dice, ustedes, retribución, ¿verdad? Persisten en el pecado, persisten en violentar leyes espirituales, entonces Dios te va a llevar a la confusión. A mí me llama poderosamente la atención un pasaje, lo puedes ver en Daniel capítulo 12. Míralo por favor, yo no tenía que decirte esto. Mira lo que dice 12, 2 y 3. Rapidito, esto es lo que estamos hablando. Dice, y muchos, está hablando del día final, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, han muerto, serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Confusión de qué tipo? Perpetua, ¿te das cuenta? Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de retribución. Es el hombre mismo que se autocondena por una violencia sistemática a principios espirituales. Llega un momento que pierdes la capacidad de darte cuenta que estás haciendo mal, que te está haciendo mal. ¿Tú crees que un drogadicto no quiere salir de la droga? Claro que quiere salir, pero no puede. Es más fuerte que él, ¿verdad? Esa es retribución. Y lo otro es la retención. Esa pequeña victoria que el Señor te permite tener, tómala, consérvala, cuídala. Filipenses 2 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y que no quede como una cosa teórica en nuestra mente, mis hermanos. Yo tengo que ocuparme de mi salvación. No voy a pedir que mi esposa se ocupe de mi salvación. Por favor, yo me ocupo de mi salvación, ella de la suya, ¿verdad? Esto lo hace una persona que tiene sus 5 sentidos prestos y abiertos, ¿verdad? Por eso,
estos versos 24 y 25 nos llaman a los verdaderos creyentes a retener, es decir, mantener firme la victoria concedida. Y por eso, allí está esta frase como un principio espiritual enorme. Yo tengo victorias y debo mantener esas victorias como un activo, permíteme usar este término comercial, como un activo de mi negocio de vida. Eso ya lo logré, no me lo dejo arrebatar. Amén, mis hermanos. Ese es el decreto de retención. Es interesante cómo cuando la iglesia comenzó la expansión del cristianismo, si ustedes ven el libro de los Hechos, el capítulo 15, Hechos capítulo 15 nos relata el concilio de Jerusalén, el primero de los grandes concilios de la iglesia cristiana. Hay un acuerdo que tomaron en ese momento los líderes de la iglesia y están en los versos 28 y 29 de ese capítulo 15. Mira lo que dijeron. Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y pone estas cosas. Que ustedes se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. Qué interesante. Aquí tiene por lo menos la inmoralidad y la idolatría. Cuiden eso, decía la iglesia primitiva. Te vas a ir hacia los gentiles, a la gente que no conoce nada de Dios. Le vas a predicar el evangelio. La persona va a tomar como una tabla de salvación a Jesús, ¿verdad? Muchos lo hacemos así. En medio de una crisis recibimos a Cristo. ¿Cuántos pueden contar experiencias así? Y en esa toma, Dios no te pide que seas un santo de los santos al día siguiente, pero sí puedes ir avanzando poco a poco en este proceso de retención que estamos explicando, ¿verdad? Aquí los líderes de la iglesia primitiva se dan cuenta que la mentalidad pagana estaba totalmente corrompida. Y por lo menos estas 4 cosas que se guarden. Y ahora, de esas 4 cosas, el Señor Jesús a esta iglesia le dice, por lo menos cuídate de 2. Cuídate de la idolatría, cuídate de la inmoralidad, cuídate, de ti depende. No vas a pretender que Dios te cuide a ti de algo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que está ventilándose desde el primer siglo. Por eso, en esta noche, nosotros tenemos que preguntarnos si somos conscientes de este decreto doble. Quisiéramos una evaluación sincera de nuestras vidas y de nuestra congregación, porque acá tienes amigos, ¿verdad que sí? Tienes amigos. Y hagamos una pregunta, un ensayo de pregunta. Si Jesús viniera aquí hoy día y se presentara en este lugar, ¿qué decretos le dejaría a la iglesia de Miraflores? ¿Qué decretos? ¿Le dejaría un decreto de retribución, castigo? ¿O le dejaría un decreto de retención? Crece. ¿Por qué no lo personalizas? Si Jesús viniera ahora, ¿qué me dejaría a mí? Diría, Roberto, ¿vas por buen camino o Roberto te estás desbarrancando? Piénsalo, por favor. En tercer lugar, una doble dádiva para la iglesia de Tiatira. Esto ya es
la noticia linda. Volvamos a Apocalipsis 2 en el mensaje a Tiatira y vamos a ver un enorme contraste. Y necesito que leas los versos 26 al 29, porque ahí están las promesas. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le voy a dar 2 cosas, dice el Señor. Y ahí las tienes. ¿Lo puedes leer? Primero, les voy a dar autoridad sobre las naciones, es decir, un reconocimiento en el reino. Es lo primero que ofrece el Señor a un vencedor. Esto, por favor, tienes que personalizarlo. Esto es para ti, es un desafío para ti como cristiano. ¿Me estás oyendo? Dios te promete darte autoridad sobre la nación. Pero Roberto, yo no soy político. Roberto, yo nunca voy a llegar a esos estratos, nunca voy a estar en un parlamento, no me interesa eso. Hermano, es que Jesús el Señor ha dicho que quiere reinar contigo. ¿Sabías tú? ¿O te parece una cosa así como cuento de hadas? Cuando tú llegues al capítulo 5 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que el Señor está diciéndonos a los cristianos que vamos a reinar con Cristo. Vale la pena que tú leas este capítulo 5 de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que esta es una promesa para el futuro. Mira el verso 10 de Apocalipsis 5. Eso no es un cuento de hadas, no es un mito. ¿Qué dice Apocalipsis 5:10? Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre ¿dónde? Hermanos, tú te vas a morir, yo también, pero cuando venga Cristo nos va a dar un cuerpo eterno, ¿verdad? Y vamos a estar otra vez aquí, cuando Él reine. Eso es lo que ha prometido Él. Y si tú eres un vencedor, una vencedora, Dios te va a dar autoridad sobre naciones. Tú puedes ver Apocalipsis 20, 21 y vas a ver cómo las naciones están sujetas al pueblo de Dios. Y aquí tienes una promesa directa de Jesús. ¿Quieres leer el Salmo 2 por un ratito? Mira ese salmo que muchas veces has leído. Es un salmo mesiánico, pero el Señor quiere compartir contigo y conmigo estas realidades. Mira el verso 8 y el verso 9, 2.8 y 2.9 de los salmos. ¿Qué nos dice el verso 8? Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, dice el verso 9. Eso es lo que la Escritura nos habla, un reconocimiento. Esta primera parte es para Jesús, pero esa autoridad sobre naciones es recibida por el vencedor. Es recibida por los que vencen. Y ahora en el mensaje específico que le da a la iglesia de Tiatira, mira por favor los últimos versículos. 26 dice, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Primera promesa entonces es un reconocimiento en el reino, anunciado hace 3.000 años en el Salmo 2. Y tú tienes que tomar la decisión si quieres hacerte partícipe de la victoria de Jesús. Esto no es un cuento, esto no es una parábola, esto no es una metáfora, esto es real, porque esto va a ser. Y la segunda dádiva, pues hablamos de una doble dádiva para la iglesia, la segunda dádiva es el resplandecimiento en el reino, porque el verso siguiente dice que una segunda cosa le va a dar al vencedor. ¿Qué nos va a dar? La estrella
de la mañana. ¿Qué es esto? Si tú lees el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, ahí vas a ver que Jesús se presenta como la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora está diciendo que a los vencedores en la iglesia de Tiatira les iba a dar, dice, la estrella de la mañana. El hecho de una refulgencia, el hecho de un alumbramiento sobre todo tipo de tinieblas. Mira lo que en ese futuro deslumbrante al vencedor ya estaba prometido para la iglesia en Filipenses 2:15. Mira Filipenses 2:15 y 16. Allí dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. En el cielo dice, eso ocurre en el cielo, que el Señor espera que tú y yo seamos irreprensibles, es decir, que nadie tenga algo que acusarnos. Eso significa ser irreprensible. ¿Eso está prometiendo el Señor a los cristianos? ¿Que seamos irreprensibles en el cielo? No, dice irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, ¿dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ahí está, resplandecéis como luminares en el mundo. Cristiano, hoy, en este mundo sucio, contaminado, corrompido, tú estás llamado a resplandecer. No quiere decir que tengas un faro por ahí, ¿no es cierto? De luz así inaccesible, no. Está hablando de un comportamiento que asombre, de una calidad moral que sorprenda a los demás. Porque cuando las cosas van bien, no se nota la diferencia entre el que conoce y no conoce a Cristo. Pero cuando uno tiene que pasar por el túnel de la adversidad, entonces sí se nota que el cristiano tiene recursos que el inconverso no tiene, ¿verdad? El que no conoce a Cristo se derrumba en las pruebas, en las dificultades, en las adversidades. El cristiano, tiene recursos espirituales que asombran a la gente. Nosotros somos 10 hermanos, permíteme ser personal. Nosotros somos 10 hermanos, ahora quedamos 8, porque 2 ya pasaron. Y el día que murió mi padre, él con 87 años, había recibido a Cristo 3 días antes. Yo estaba contento de ver a mi padre muerto, porque sabía que había vivido ya la vida, yo le había quitado sus dolores y ahora estaba con el Padre, ¿verdad? Y yo tengo un hermano que es un alto oficial de las Fuerzas Armadas, y él me estaba mirando a mis otros hermanos, y me llamó y me dijo, oye, flaco, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás bien o la procesión va por dentro? Y yo le digo, ¿por qué? Porque veo a todos tus hermanos y hermanas como una noche, dolidos, y a ti te veo sonriente, tranquilo, en paz. Me daba cuenta que había una distinción. Entonces le dije, no hay ninguna procesión por dentro. Yo estoy seguro que Él está en el cielo. Lo voy a ver. ¿Te das cuenta? Eso es resplandecer. Y eso está al alcance de todos nosotros, ¿no te parece? Está al alcance de todos nosotros, no tienes que aplicarte para hacer esto. Así que cuando Cristo venga, hermano, esto que tú puedes vivir en la vida diaria va a ser potenciado hasta lo sumo. Entonces allí sí vamos a resplandecer, ese reconocimiento, ese resplandecimiento en el reino, junto con el reconocimiento de autoridad para gobernar en el universo manejado por Cristo, va a ser forever, para la eternidad. Y eso va a ser para aquellos que son vencedores. Pero ¿quién es el vencedor en toda época? ¿Quién es el vencedor? Rapidito. Te hablo de una persona que vivió en el tiempo de la Jezabel histórica. Te hablo de una persona, mira Primera Reyes capítulo 17.
un hombre que fue usado poderosamente por Dios. Cuatro experiencias pasó. Primera experiencia, Primera de Reyes 7:1. Se enfrenta al rey y se atreve a decir a un rey cuya esposa era Jezabel, se atreve a decirle a ese rey: vive el Señor en cuya presencia estoy. Esas agallas para decirle esto en un mundo donde no había derechos humanos, donde el rey hacía así y a él se le acababa la vida, ¿verdad? Se atreve a enfrentarlo. Yo vivo en la presencia de Dios y te voy a decir algo, rey. A partir de este momento, solamente va a llover por mi palabra. Parece una jactancia sin límites. Pero eso dijo este profeta de Dios. ¿Sabes quién es? Elías. Elías es un vencedor para mí. Ese hombre vivió primero la presencia de Dios. Y si algo tenemos que rescatar de la reforma, en primerísima instancia, hermanos, es esa frase que en latín era coram Deo. ¿Te acuerdas? Coram Deo, ¿qué significa? El rostro de Dios, ¿no? Implica, eso es lo que significa, y lo que implica es que tú y yo vivimos en esa majestuosa presencia. Nunca estás solo, tú vives en la presencia de Dios. Nunca estás solo, vives en la presencia de Dios. Hay que cuidarse, porque Él también te ama y te cuida. Y puede decirle al rey eso. Y si tú vas al verso 6, verás que los cielos estaban cerrados porque Él los había cerrado con la autoridad que Dios le había dado a su palabra, y comenzó una sequía que duró 3 años y medio. 3 años y medio. Y la llave estaba en la boca de Elías. Era un hombre vencedor. ¿Qué nos dice 17:6? Que en medio de la sequía había un pequeño arroyo que traía agua. Él se escondió allí para evitar la persecución del rey. Y todos los días, mañana y tarde, un animalito rapaz, un cuervo, era el delivery suyo. Le traía pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Todos los días, hasta que se secó el agua. Cuando se secó el agua, le dijo Dios: ándate al extranjero. Y él se fue al extranjero. Y una viuda lo sostuvo los 3 años y medio de manera asombrosa, milagrosa. Solamente tenía un poco de aceite en su vasija y un poco de harina para hacer la última tortilla y después morirse de hambre con su hijo. Y él dijo: no, primero hazme la tortilla a mí. Y esa mujer que no sabía nada de Dios, le hizo la tortilla, creyó en él, ejecutando una fe que no conocía. Y 3 años y medio, esa vasija no se agotó y esa harina no escaseó. Ellos no pasaron hambre. Entonces tienes aquí 4 P's. Primero, la presencia de Dios. Ese es un vencedor, el que vive consciente de vivir en la presencia de Dios. Pero Elías también vivió de la provisión de Dios. ¿Te das cuenta? Y si tú sigues leyendo a Elías, verás que llega el capítulo 19 y encuentras a un Elías deprimido. ¿Por qué? Porque Jezabel lo está persiguiendo para matarlo. Y él huye, y se va al sur del país, y se despide de sus siervos, se interna en el desierto de Sinaí, y llega hasta el monte de Dios. Interesantísimo lo que ocurre allí. Se mete en una cueva. Está en la peor de las condiciones emocionales. Y ese es el momento clave, porque allí se nos va a mostrar no solo la presencia de Dios y su provisión, sino el programa de Dios. Anótalo. Porque el Señor le dice a Elías: sal afuera de esa cueva y ponte delante de mí.
Y hay por lo menos 4 eventos que él va a percibir con sus 5 sentidos. Primero, un viento que dice que hacía temblar los montes, que era un huracán, un tifón, no sé lo que era. El hecho que él sentía que los montes temblaban, pero Dios no estaba allí. Y después de ese viento, un terremoto, y él pensó que en el terremoto se estaba manifestando Dios, pero Dios no estaba allí. Y luego, dice la Escritura, un fuego que lo quemaba todo. Dijo, acá está Dios, acá está la santidad de Dios, pero Dios no estaba allí también. Lee 1 Reyes 19 en casa. Y de repente un silbo apacible y delicado. ¿Cómo me gusta esa frase? En el idioma hebreo, un silbo apacible y delicado. ¿Sabes cómo se dice? El silencioso en sonido del silencio. Suena el silencio. Entonces él se da cuenta que ahí está Dios. Entonces sale, por supuesto que se envuelve en un manto su rostro porque no puede ver a Dios. ¿Qué haces tú aquí, Elías? 2 veces le pregunta. Si tú lees, por favor, léelo esta noche, 1 Reyes 19. ¿Cómo se explica ese hombre lo que está pasando? ¿Qué hacen metido en esa cueva? Y le dice, Señor, es que estoy solo. Esa mujer me está persiguiendo para matarme. No queda ningún testigo, solo yo y esa mujer me gusta para matarme. Sale de la cueva y le vuelve a decir, ¿qué haces tú aquí? Subraya la palabra aquí. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú en este lugar, Elías? Este es el lugar que tienes que estar. Tengo un programa para ti, Elías, pero es mi programa, no es el tuyo. ¿Estás oyendo? Elías le vuelve a repetir ese rollo que ha creado en su mente de que está solito, deprimido, que desea la muerte, que no puede luchar contra las circunstancias y lo demás. No, le dice Dios, lee 19:13 y todo lo que sigue adelante. Y Dios le dice en el verso 15, ve y vuélvete por tu camino. Él había, escucha bien, mira un mapa, él había huido al sur. Y Dios le dice, Elías, estás equivocado. Yo no te quiero aquí. Estás en el lugar equivocado. Yo te quiero en el norte. Así que toma tus bártulos y comienza. Vamos para el norte. Allí vas a ungir al rey de Siria, después al rey de Israel, después a tu sucesor, al profeta Eliseo que viene después de él. ¿Qué le está diciendo? Vas a tener autoridad sobre naciones. Imagínate que un hebreo vaya a Siria y unja al rey, y lo hizo. Y luego al rey de Israel, y lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba dando autoridad, hermano, aquí en la tierra, en este mundo trastornado. ¿Cuánto más será cuando Cristo esté aquí? Ese es un vencedor. No creas que vencedor es un líder deportivo o un cantante de moda. Dios lo hace un propagador, porque lo que consigue Elías es la propagación del reino de Dios, porque Dios sigue obrando. Realmente yo me imagino que Dios le está diciendo a Elías, Elías, te necesito más allá de lo que piensas, más allá de tu vida en la tierra, porque tú vas a ser un vencedor, tú vas a ungir reyes, reconocerán tu autoridad las naciones. ¿Qué haces tú aquí, Roberto? Ponle tu nombre. ¿Qué haces aquí, Hugo? ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí?
¿Sabes cuál es la trayectoria que Dios quiere para tu vida? ¿O estás empecinado en tu agenda personal? ¿Te das cuenta que el cristianismo no es para cobardes? ¿Te das cuenta que el cristianismo es para hombres y mujeres que anhelen una trascendencia? Eso lo dice la Escritura, hermano. Quizás hoy te das cuenta que estás perdido en el lugar equivocado. Y la solución es, mírame, la solución es media vuelta. Viniste al sur, no, yo te quiero en el norte, Elías. Y ahí comienza la victoria de Elías, hasta el día que Dios se lo lleva vivo, sin morir, allá arriba. Y es interesante, hermano, porque cuando tú lees el Nuevo Testamento, yo encuentro en Santiago, capítulo 5, verso 17, yo encuentro que Santiago nos dice a todos los cristianos, Elías era un hombre común y corriente, así como tú, como yo. Pero sin embargo, oró a Dios y los cielos se cerraron. Volvió a orar a Dios y los cielos se abrieron y cayó la lluvia. ¡Qué poder! ¿Me entiendes, querido hermano? Y podemos seguir hablando de Elías. El Nuevo Testamento lo cita muchas veces. Un día Jesús sube al monte de la transfiguración. ¿Lo has leído en los evangelios? ¿Y qué experiencia tienen allí? Se encuentran con dos varones, ¿te acuerdas? ¿Quiénes eran esos varones? Elías y Moisés. ¿Cómo? No puede ser. Hacía 1500 años que había muerto Moisés. Hacía 800 años que había desaparecido Elías. Pero están vivos. Y Pedro, Juan y Jacobo los vieron vivos. Tan vivos los vieron que Pedro dijo, Señor, aquí nos quedamos. Yo te hago una tiendita para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Nos quedamos aquí, Señor, que los problemas de la tierra se queden allá abajo. Aquí en el cerro se vive lindo. Estaban vivos porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y quiera Dios que tú también lo entiendas así hoy. ¿Qué te parece si oramos? Y es fácil decirle al Señor, yo quiero ser un vencedor. No estamos acá para publicar telenovelas espirituales. No, la victoria también tiene una participación humana. Yo no quiero que el Señor me diga, Roberto, has tenido una trayectoria muy buena, pero tengo contra ti esto. Yo quisiera que en ese día, cuando me encuentre con Jesús, no haya ningún pero, ¿verdad? Ese diagnóstico sea un diagnóstico así total. Mientras tanto, que yo pueda mostrar que he estado reteniendo lo bueno que Él me da y lo he estado usando para renovar mi vida cada día. Que cualquier tipo de castigo, de retribución no es para mí. Que ese doble reconocimiento y resplandecimiento que me ofrece Él como regalo, nunca lo merecí. Pero el Señor me lo da porque Él me lo ha prometido. Tú le puedes poner tu nombre, querido hermano, querida hermana. Yo te animo que en esta noche tú ores al Señor, le digas lo que sientes en este momento. Revisa tu vida. Mira la última semana. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es la tendencia de tu día a día. Y ahí te podrás dar cuenta si estás ascendiendo o estás detenido o estás descendiendo.
No puedes evadir la verdad de Dios. Porque si tú tienes el Espíritu Santo allí en tu corazón, Él te va a decir la realidad de las cosas. A Él no le vas a decir, no, Señor, que yo soy buenito de lunes a lunes. A Él no le puedes engañar. ¿No te parece? Dile al Señor, Señor, he fracasado tanto esta última semana. Y las otras más atrás, por supuesto. A lo mejor mi cristianismo viene de bajada. Mi esperanza ya ni la recuerdo. Vivo tan metido en mi agenda de vida que no puedo retener lo que tú me das. Y lo desperdicio. Bueno, que le pidamos al Señor, enséñame a retener lo bueno. Enséñame a tomar conciencia de que como Elías, vivo en la presencia tuya, vivo bajo la provisión tuya, que quiero meterme en tu programa de vida, Señor.